Buenas noches, buenos días, Dios les bendiga a todos. Le habla el pastor José y vamos a tener un estudio, como tenemos por costumbre los miércoles. Esta vez lo vamos a hacer por medio electrónico y de ahora en adelante, si Dios lo permite y funciona, vamos a tener los estudios por medio electrónico, pregrabados. Vamos a comenzar el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Hemos ido a través del Antiguo Testamento, hicimos una pausa en el Antiguo Testamento, estamos ahora en el Nuevo Testamento. Estuvimos en Hebreos, estuvimos en las cartas de Pablo, algunas de ellas, y entramos en la primera y segunda de Pedro. Ahora vamos a tener un estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Esta carta, el autor es Pablo, y Pablo tiene como propósito en esta carta poner orden en la iglesia de Creta, porque cuando ellos fueron a Creta encontraron que la iglesia estaba trabajando, pero no había orden, no había una organización. Así que Pablo deja a Tito para que Tito ordenase las congregaciones por medio de las órdenes que Pablo le infundía o les daba. Las palabras claves en este estudio serán la diligencia necesaria para llevar a cabo el trabajo del Evangelio, el compromiso del siervo llamado por Dios y establecido para hacer el trabajo, la obra, y la responsabilidad que tiene que tener el siervo, el maestro, el líder que va a poner orden en la casa del Señor, llamado por Dios para hacer tal trabajo. Vamos a leer y partimos de esta lectura en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Oremos. Padre, te damos gracias por tanta bendición que nos has dado. Te damos gracias por la manera que has guiado a la iglesia por medio de tu palabra, y te damos gracias porque no somos merecedores, Señor, de ser siervos, no somos merecedores de ser llamados a este trabajo que nos has dado para que llevemos el orden en tu casa y pongamos allí, Señor, la semilla de tu palabra. Padre Celestial, rogamos que Jesucristo, quien enseñó todas las cosas a los apóstoles y los apóstoles las enseñaron a sus discípulos, que Cristo también nos guíe a nosotros a enseñar y nos guíe a aprender la palabra maravillosa y poderosa que Él infundió y dejó sembrada en la tierra. Que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos guíe a toda justicia y a toda verdad, a todo entendimiento, Señor, y que podamos, entendiendo la palabra, vivirla para ti. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según
la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por el mando de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En esta introducción, este saludo que le da Pablo a Tito, le deja saber que Pablo, le deja saber que él es apóstol también. Había contienda de si Pablo era apóstol o no, pero el requisito de ser apóstol era haber conocido la obra del Evangelio de labios de Jesucristo, ser enseñado por Jesucristo, ser llamado primeramente por Jesucristo para ser apóstol y recibir la enseñanza del Evangelio directamente de Jesucristo. Pablo le fue dado el beneficio, el privilegio de un llamado hecho directamente por Dios, y Dios por 3 años, dice Pablo, le estuvo enseñando. Pablo dice que él no recibió la palabra que conoce de carne ni sangre, que él la recibió del mismo Jesucristo, que por 3 años le estuvo instruyendo. En esos 3 años, Cristo le apareció a Pablo después de resucitado, y Pablo fue enseñado, instruido en toda aquella palabra que Cristo predicó y enseñó también a los apóstoles. Bueno, hemos dicho que de todos los apóstoles Pablo fue escogido para que fuese el que estableciese como norma la cena del Señor por escrito. Él envía una carta en la que describe la cena de Cristo, no habiendo estado presente en la última cena. Cristo le explicó todo lo que sucedió en aquella cena y el significado de cada uno de los elementos de la Santa Cena de Cristo. Dice Pablo que a él le fue dado ese conocimiento según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que Pablo dice que la palabra que él recibe, que él predica y enseña, está en la tierra desde antes de la fundación de los siglos. Lo que quiere decir que la palabra dada a Adán y luego a Eva, por medio de Adán, que fue quien instruyó a Eva, y esa palabra dada a través de los santos patriarcas, los profetas, que durante los siglos esa palabra se fue escribiendo en lo que hoy conocemos como la Biblia, el Antiguo Testamento. Y Pablo dice que Dios hizo una promesa de antes de la fundación de los siglos, y esa promesa fue que vendría un Mesías que nos libraría de todos nuestros pecados, que nos salvaría y que nos, por decirlo así, nos quitaría de las manos del enemigo y pasaríamos a ser nosotros propiedad de Dios. Ese Mesías vino a hacer eso, y ese Mesías
es Cristo quien muere por todos y cada uno de nosotros, dejando atrás la vida pasada y haciendo expiación. Expiación es tomando el lugar de nosotros, tomando el lugar y pagando por nuestros pecados. Cristo muere por nosotros. La expiación se hacía por medio de una ofrenda de un animal perfecto, sin mancha, primogénito, y ese animalito que se sacrificaba era la expiación de los pecados. Así Cristo hizo expiación de nuestros pecados, muriendo Él por nosotros, entregándose a sí mismo. Esto es básico en la Iglesia, llevamos años diciéndolo y no nos cansaremos de decirlo, porque este es el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento del Evangelio, que Dios se hizo hombre a través de María, siendo virgen, por obra del Espíritu Santo, y que nació, creció en conocimiento, gracia delante de los hombres, y pasó a ser él el Mesías, haciendo toda obra profética ya profetizada acerca del Mesías, y Cristo termina muriendo, pagando como expiación, convirtiéndose en la ofrenda por causa de nuestros pecados. Dice que Dios prometió eso desde el principio, ¿verdad? Y que Dios no miente. En esta introducción, Pablo le dice a Tito un saludo, le da un saludo y le dice una palabra muy cierta, le dice una palabra muy profunda, la cual Tito no entendía que Pablo le estaba hablando desde el principio de las cosas. Le estaba revelando Pablo lo que tal vez Tito no entendía hasta ese momento, o tal vez ya lo había entendido y Pablo le está haciendo hincapié para que esto lo enseñe y esto lo lleve como parte de la doctrina a los que no conocían ni sabían la doctrina del Santo Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo que siendo él encomendado por mandato de Dios, nuestro Salvador, él hizo la obra que le fue dada. Él hizo la obra de la predicación del Evangelio, no conforme a como él quiso, sino como le fue encomendado hacerlo cuando él recibió el llamado. Y termina Pablo en este saludo deseando a Tito, en el verso 4, le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, le desea gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así termina este saludo el apóstol Pablo a Tito, un saludo muy profundo, que aún en el saludo le está impartiendo doctrina, aún en el saludo le está dando una enseñanza al discípulo Tito. Hubiese sido algo muy grato vivir conociendo y compartiendo directamente con el apóstol Pablo, porque por lo que vemos aquí, cada palabra de Pablo, cada interacción de Pablo con los que se acercaron a él era bíblica, era basado en la palabra de Dios, era basado en lo que él había recibido del mismo Jesús, quien enseñó a los apóstoles, le enseña a Pablo también la escritura que Pablo termina enseñando.
y termina enseñando a discípulos que Pablo después los encomienda a hacer trabajo de evangelistas, trabajo de predicadores, trabajo de llevar a cabo la piedad, en otras palabras, el amor, servir a otros. Pablo sirvió y Pablo enseñó a servir de igual manera. En la iglesia de Creta, como les dije anteriormente, había falta de orden, no habían líderes que tomaran a cargo liderazgo, y valga la redundancia, que no había líderes que no tomaran la posición de un pastor para poner orden. Mírenlo, lo notamos en el verso 5 cuando le dice el apóstol: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, que establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que Pablo, junto con Tito, cuando llegan a Creta, encontraron que había una deficiencia. Y la deficiencia es que no habían ancianos que estuviesen a cargo. Y se le deja a Tito para que constituyese ancianos en cada ciudad que estuvieran a cargo. En momentos dados al predicador se le llamaba anciano. Anciano también era la persona que llevaba mucho conocimiento, que tenía la palabra como parte de su vida, y se le llamaba anciano porque se suponía que fuese de ejemplo a los que lo rodeaban, y que la palabra que conocía, que era el fundamento de su vida, sería anunciada no solamente de boca, sino con el testimonio de sus vidas. Hay unos requisitos que Pablo le da a Tito, que tiene que buscar en los hombres que él escogería para ser anciano. Dice en el verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Así que, como requisito para el anciano tenía que tener una casa en orden, tenía que tener una esposa que fuese sujeta a él, y también debía tener hijos que fueran creyentes y que no tuvieran problemas ni con la justicia ni con la sociedad. Porque aquí dice que estos hijos no podían haber sido acusados de disolución ni de rebeldía. La disolución es pelea, la disolución es llevar la contraria, llevar división, causar división. Y dice que no deben ser miembros o operarios de la división dentro de la comunidad o la iglesia, y que tampoco podían ser rebeldes, tenían que ser sumisos a su padre, a su madre, al pastor, a la iglesia. En este caso, los que iban a ser pastores, los que iban a estar a cargo eran sus propios papás, porque aquí que se va a poner en orden y poner ancianos que gobernasen y dirigiesen la iglesia. También se le ordena a Tito que estableciese obispos. Hay congregaciones que tienen obispos y el obispo está a cargo del pastor o a cargo del anciano. Hay iglesias que tienen pastores y tienen ancianos. Hay iglesias que el anciano es miembro de una junta de ancianos
y son los que toman decisiones, son los que ayudan al pastor, son los que, si el pastor se desvía, le ayudan al pastor a acordarse de la palabra de fe que predica y a aplicar la palabra que el mismo pastor ha predicado, y los ancianos que ya la conocen tratan de que prevalezca la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Pero entonces el obispo, que es puesto por encima en autoridad, por encima del anciano, dice también que debe ser irreprensible. Y debe ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que el anciano tiene una responsabilidad y el obispo tiene una responsabilidad diferente, pero los requisitos del obispo están semejantes o parecidos al del anciano, pero se le pide más al obispo que al anciano, porque al obispo se le pide, si lo ve en el capítulo 1, verso 7, que sea irreprensible. Irreprensible como administrador de Dios. Pues tiene que ser un buen administrador. Generalmente los obispos administran la iglesia o un grupo de iglesias, ¿verdad? No puede ser soberbio, no iracundo y no dado al vino. Aquí hay características de lo que vimos en primero y segunda de Pedro, y vimos también, creo que fue en la carta a Timoteo, donde leímos acerca del carácter de los hombres del último tiempo, un carácter en el que serían avaros, y allí también describe a los falsos profetas, que serían soberbios, que serían iracundos, que serían pendencieros, codiciosos de ganancias deshonestas. Y habla más, dice que enseñarían falsas doctrinas, enseñarían errores, profetizarían mentiras a cambio de dinero, a cambio de ganancias deshonestas, ¿verdad? Hablamos de todo esto que harían los falsos profetas y los falsos maestros que se infiltran en la iglesia. Ese tema ya lo tocamos, pero aquí se dice que el anciano y el obispo no pueden compartir el carácter de aquel que es un falso maestro. Así que tú tienes que ser maestro de verdad, no se pueden haber desviado. Tienen que retener la palabra fiel, tal como es y ha sido enseñada. ¿Para qué? Y dice claro, para que puedan exhortar a los que discuten, a los que pelean en contra de los creyentes, no pelean física, sino ideológicamente no están de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo. Dice que el obispo tiene la responsabilidad de llevar la palabra y convencer a los que no quieren creer, ¿verdad? En el verso 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores,
mayormente los de la circuncisión. Y cuando aquí habla de la circuncisión dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. De esto hablábamos hace unos segundos, unos minutos, de que habrían unos que por ganancia deshonesta enseñarían la doctrina torcida. Aquí dice que enseñarían lo que no conviene. Estos de la circuncisión eran uno de ellos y decían que el hombre, para ser salvo, tenía que pasar por el proceso de la circuncisión. Y Pablo, en el concilio de Jerusalén, junto con los apóstoles y Pedro, ¿verdad?, la junta que allí se hizo, llegaron a un acuerdo que Pablo enseñaría todo lo que enseñó Jesús, pero que no pondría carga sobre los no judíos, incluyendo en esa carga no llevarlo a judaizar. Y para judaizar lo primero era circuncidarse. Y así se le pidió también que Pedro y demás apóstoles no forzaran al que no era judío a circuncidarse, porque esos, la Biblia y Pablo le llama que son los que alcanzan el mensaje siendo gentiles, alcanzan la salvación a través del mensaje y pasan a ser salvos creyendo en Jesucristo por medio de la gracia y la fe y no por medio de las obras de la ley. Pablo dice más, Pablo dice que las obras de la ley a ninguno salvaron. Las obras de la ley no salvan. El hombre no puede ser salvo por lo que oye o por lo que aprende que otros enseñan. No puede estar pendiente a la doctrina del hombre. Tiene que estar pendiente a la doctrina de Jesucristo, que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Así que dice que es necesario taparle la boca a aquellos que estaban enseñando doctrinas falsas y llevando al pueblo a desviarse de la verdadera enseñanza de Jesucristo, de la libertad a la cual Cristo nos llamó, de que ya no tenemos que someternos al Antiguo Testamento y a la ley de Moisés, que ya no hay que matar vacas, toros, que ya no hay que hacer sacrificios. De igual manera el hombre ya no tiene que circuncidarse para ser creyente en Jesucristo. Dice el verso 12, algunos de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas estas cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que habla de que enseñase al pueblo a no ir detrás de las fábulas judaicas, los cuentos judíos, cuentos de camino, ¿verdad? Y que no siguieran los mandamientos de hombres. Ya habíamos hablado unos segundos atrás acerca de esto, porque los mandamientos de hombres se apartan de la verdad. Los mandamientos de Dios nos acercan a Dios.
Los mandamientos del hombre nos alejan de Dios. Cuando el hombre trata de complacer al hombre, deja de complacer a Dios. Cuando el hombre trata de agradar al hombre, deja de agradar a Dios. Y Dios quiere que le agrademos a Él por sobre todas las cosas. A Pablo una vez lo agarraron preso, a Pedro, y cuando lo fueron a dejar libre, le dijeron, mira, no prediques más en el nombre de Jesucristo. Y él dijo, nosotros vamos a continuar predicando y juzguen ustedes mismos, que es conveniente obedecer a Dios o obedecer a los hombres, o viceversa, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Así que por tanto, dice también el apóstol Pablo a Tito que tenemos que obedecer a Dios sobre todas las cosas y traer la enseñanza sana que es para el creyente, para el que ha venido a Cristo Jesús. Aquí habla de que esos que tienen la conciencia torcida, cuando se habla de la gracia, del perdón, sin obra humana, cuando se habla de una expiación por medio de Cristo, lo ven como malo, lo ven como pecado, lo ven como si fuera blasfemia, porque no nos sometemos a la ley del Antiguo Testamento. Pero aquí dice que para aquellos que tienen una mente mala, lo que nos dejó Cristo para hacer los apóstoles, ellos lo ven como malo porque tienen una mente mala. Pero dice el apóstol que para el que tiene la conciencia tranquila y tiene una mente pura, todo es puro. Por eso nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento que cuando vayamos a comer, no preguntemos qué se nos está sirviendo, sino que con acción de gracia bendigamos lo que vamos a comer y lo comamos y nos va a hacer bien. En aquel entonces había prohibiciones de lo que el hombre no podía comer. Y eso en el Antiguo Testamento es la ley establecida por Moisés. Terminamos diciendo, termina el primer capítulo, en el verso 16, donde dice que aquellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí habla de que esos que son falsos maestros, esos que son piedra de tropiezo, que son mancha en la iglesia porque quieren seguir la ley o no quieren seguir ni la ley ni la gracia y quieren vivir en pecado y quieren que el hombre viva en pecado para ellos sentirse en paz y justificarse en sí mismo de que ellos pecan como todo el mundo. Hay gente que piensa así, pero tales dicen que profesan conocer a Dios, pero no lo conocen, porque el que verdaderamente conoce a Dios, dice la Biblia, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios, dijo Jesús, que no son gravosos. Cristo dijo que hay dos mandamientos principales en los cuales se resume la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, al hombre, amar al hombre como a nosotros mismos. Así que hasta aquí traemos la predicación de esta enseñanza. Esperamos que le edifique a usted se goce con esta palabra, que la enseñanza dada a Tito por el apóstol Pablo se haga también su enseñanza por cuanto usted ha sido llamado o llamada a ser discípula o discípulo de Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, entrar en este libro, oración por oración, Padre amado, entendiendo que tú quieres que aprendamos esta palabra, la vivamos, y siendo esta
palabra nuestra base y fundamento, la compartamos con todos los que no te conocen. En el nombre de Jesucristo oramos, le damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermano.